Aquí estoy con la doctora endocrinóloga Binocur, lo pronuncio, ¿verdad, doctora? Binocur. Doña Mari Binocur, porque le decíamos a la doctora que nos ayudara a desarrollar un tema que, dada la estadística de pacientes diabéticos que tenemos en el país, estoy seguro que va a ser de muchísima importancia, y es cuando hay síntomas, por ejemplo, como sudoración fría, o hambre que se presenta de un momento a otro, así de manera súbita, o incluso algunos mareos podrían indicar que hay una hipoglicemia, es decir, que los niveles de azúcar cayeron de inmediato. Claramente esto podría tener algunas complicaciones, así que le decíamos a la doctora, bueno, hay gran cantidad de pacientes diabéticos en el país y me atrevería a decir, ahorita usted nos va a explicar, doctora, que también muchos no son tratados de la manera correcta, o con dosis muy elevadas o con dosis muy bajas, y esto podría generar problemas en estos niveles de azúcar en sangre. Así que le dijimos a la doctora, nos ayuda, y ella siempre encantada, así que por eso está aquí con nosotros. Bienvenida, doctora. Gracias, Omar, gracias a todos los que nos ven y gracias por invitarme, Omar. No, para nosotros siempre es un gusto. Recuerden que pueden hacer sus consultas al Facebook de Buen Día y también al WhatsApp 6087-7777. Y doctora, quisiera como que primero, para entrar ya en el tema, usted nos hable de los niveles que deben estar en azúcar en sangre, los niveles correctos de manera general. Ya ahorita lo vamos a ver en pacientes diabéticos. Ok, sí, normalmente si haces un ayuno, o sea, no has comido nada por lo menos en 8 horas, debieras tener un valor entre 60 y menos de 99. Esos son los valores normales de azúcar. Digamos en vos, que sos sano. ¿A qué hora es acostumbrado o mejor aún chequearse estos niveles en sangre? En ayunas con mínimo de 8 horas de ayuno, o sea, 8 horas de que no hayas comido nada. Ahora, yo quisiera que usted nos ubique un poquito en el panorama de estos pacientes diabéticos que yo hablaba en el país. Cada vez es una estadística que está en aumento, doctora. Claro, claro. Ha habido un aumento en los últimos, por lo menos en Costa Rica, en 40 años de casi un 20%. O sea, esto sigue aumentando en Costa Rica y en el mundo. Actualmente tenemos casi 400 millones de diabéticos en el mundo y en Costa Rica ya andamos en un 13% de toda la población adulta de mayor de 20 años, que estás hablando casi que de 500,000 diabéticos en Costa Rica. Y en este panorama y en esta estadística es usual encontrar población joven. Claro, cada vez más joven, porque tristemente los hábitos malos de vida, ¿verdad? Como no hacer ejercicio, como estar con sobrepeso y comer inadecuadamente, cada vez empezamos desde edades más pequeñas. Entonces, el páncreas tiene como decir, si vos heredas un páncreas así que no es como muy pochotón, lo agotás antes de tiempo si has tenido más tiempo sin ejercicio, más tiempo comiendo mal. Eso hace que entonces ya tenemos diabéticos tipo 2 del adulto después de los 12 años de edad. Inclusive, ¿verdad? A los 20, yo que soy vieja, puedo decir que antes veía a los diabéticos tipo 2, ¿verdad? Del adulto, a los 60 o a los 70, ahora los veo a los 20, 24, ¿verdad? O sea, se echaron, por decir, el páncreas mucho antes de tiempo porque lo han forzado mucho, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis pacientes que el páncreas es como un caballito, ¿verdad? Te decía, ¿usted le dan un caballito de raza? Pues no hay problema, porque es cero familia diabética, pues sí hay problema, pero digamos, por lo menos es menos probable que seas diabético. Pero si tienes familia diabética, creas como un caballito ruco, criollo, y le empezás a pedir horas extras a honorem, ¿verdad? De muy pequeño, pues lo vas a agotar antes. Wow, toparse con población tan joven de 20 años, ya diabética, doctor, llama la atención por y hablamos del diabético tipo 2 del adulto, ¿verdad? El diabético tipo 1, que sí lo ves desde los 2 años de edad, ¿verdad? El pico más grande entre los 2, los 7 años de edad, ese es diferente, ¿verdad? Eso no tiene que ver con los hábitos de vida, es como un accidente de tránsito. Algo, o sea, un virus entró, el cuerpo lo confundió y te mató el caballito de un solo tiro, el páncreas, a cero. Entonces, esa persona es un tipo 1, ¿verdad? Pero esos son generalmente delgados. Aunque ahora ya todos se van engordando porque todos estamos globalizados con el tiempo, pero en sí, ese sería el de muy niño. Pero tipo 2, como te decía, que es del adulto, que es por malos hábitos de vida, más un poco de genética, antes lo veías a los 60, 70 años y ahora los ves a los 20, a los 30. Usted me habla de los niveles de entre 60 y 99 cuando hay una persona sana, que está relativamente sana. Pero en un paciente diabético, ¿cuáles son los niveles normales, los parámetros normales de azúcar en sangre? Exacto, el valor menor debe ser no menos de 70. ¿El por qué? Es porque le damos un colchoncito de seguridad como de alerta, ¿verdad? Y eso es porque realmente nuestro cerebro, el único combustible que vos podés usar es el azúcar. Vos no podés usar proteína ni grasa. Entonces, si vos empezás a bajar tu azúcar, también te va a afectar tu nivel, ¿verdad?, de conocimiento. En ese momento tu alerta. Y eso, por eso se les da
a un nivel de 70 como un colchoncito más de seguridad y ya no 60 como la persona sana, ¿verdad? Y el nivel más alto que debiera tener un diabético depende de los medicamentos y de su condición. En general, si no toman medicamentos que producen bajonazos de azúcar, se les pide que una glicemia de ayunas esté en menos de 110. Y si la persona ya está con insulina o medicamentos que producen bajonazos, entonces hasta 130. Porque el diabético tiene bajonazos de azúcar o hipoglicemias, no por ser diabético, es básicamente por los medicamentos. Ah, eso está muy interesante que lo vayamos aprendiendo. Y ahora que usted habla de hipoglicemia o llamémosle bajonazos de azúcar para entenderlo todo de una manera sencilla, esto se puede presentar tanto en personas sanas relativamente y en diabéticos. Cualquiera puede sufrir hipoglicemia. Exacto. La causa más frecuente es diabetes por los medicamentos. O sea, esa es la causa más frecuente de hipoglicemia. Pero, por ejemplo, un chico sano como vos podrías tener otras enfermedades que también pueden producir bajonazos de azúcar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si tomas mucho licor, porque el licor, o sea, realmente quien produce el azúcar cuando nosotros no comemos es el hígado. O sea, el hígado es la alacena, él siempre está tirando azúcar a la sangre para que el cerebro, ¿verdad? Entonces, durante la noche podamos soñar, estar despiertos y respirar, necesitamos que el hígado esté tirando. Entonces, por ejemplo, el alcohol inhibe un poco esa salida de azúcar por el hígado. Entonces, si tomas mucho licor, si por ejemplo la persona tiene un problema de un tumor productor de insulina en el páncreas, entonces ahí lo produce aunque no comas, y entonces eso va a hacer que tengas un bajonazo. O hay páncreas que son como muy hiperreactivos, o sea, el páncreas comes azúcar y tira insulina, pero más de la cuenta, como nervioso, como cuando te dan mucho trabajo y hay gente que es nerviosa y dice, ay Dios, ¿verdad qué hago? Bueno, hay páncreas que son así como muy hiperreactivos y entonces cuando comen con mucho azúcar, más bien el páncreas produce más insulina de la que debiera producir y mete más de la cuenta, mete lo que se comió más lo del hígado, entonces tienen bajonazos, eso es lo que llaman hipoglicemia o bajonazo de azúcar reactivo a comerme algo con mucho azúcar. Entiendo. Y otras causas, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que pueden producir bajonazos o problemas hormonales que ya es más difícil, digamos, son casos muy raros de insuficiencia suprarrenal, que es simplemente una falta de cortisol por un órgano que está encima del riñón que se llama suprarrenal. Me gustó que usted nos envió algunos síntomas, doctora, para poder estar todavía mucho más claros de cuándo ocurre hipoglicemia en un paciente diabético y también para que ustedes pongan atención allá en casa. La doctora Mari Vinocourt sugiere que cuando hay latidos del corazón acelerados, esta podría ser una señal de que hay un bajonazo de azúcar. Fatiga, palidez, sudoración fría y este otro rubro me llamó mucho la atención, lo de hambre repentina. Exacto. Porque ¿cuál es la característica de esta hambre súbita, doctora? Sí, porque si no todos a ratos tendríamos hipoglicemia, ¿verdad? A eso me refiero. A cada rato estaríamos con bajonazos. Sí, no, digamos, generalmente se acompaña, o sea, lo más importante es si una persona se siente sudorosa, o sea, como cuando uno se le bajan las luces, ¿verdad? Como desmayado, como lo que llama uno, se está desmayando, ¿verdad? Está pálido, está eso. El hambre va asociado a esto porque el cuerpo está sensando que está bajo el azúcar, entonces él quiere que comas, ¿verdad? Entonces te manda una señal de que tengo hambre, ¿verdad? Entonces esa persona en ese momento puede tener mucha hambre, pero generalmente no es solo como el hambre que nos da de repente que queremos comer algo, ¿verdad? Y que estoy antojado, no, es que estoy sudando frío, estoy tembloroso, estoy con palpitaciones y en ese momento además tengo hambre. Y si sigue la glicemia bajando, ¿verdad? Dijimos menos de 70, ¿verdad? Pero si sigue bajando, y generalmente con ya menos de 54, ya le está llegando muy poco nivel de azúcar al cerebro. Entonces ya no solo es la irritabilidad, sino comportamientos inadecuados. Por ejemplo, que vos me estés hablando ahora y yo te repita lo que me estás diciendo y te diga, pero vos sabes que el nivel normal de azúcar en sangre, si en vos, Omar, es entre 60, pues, si la doctora ya dice lo que ahora, ya habíamos preguntado esto. O que empiece a responderte muy lento, que me empeces a hablar y yo, sí, lento. Y claro, si sigue bajando y bajando el azúcar, la persona puede llegar a convulsionar o puede, digamos, tener una pérdida de conocimiento. O por eso lo peligroso, ¿verdad? Digamos, están manejando, pueden tener un accidente, pero sobre todo son comportamientos inadecuados. Yo he tenido pacientes que están hablando conmigo, ¿verdad? Que llegan a la consulta y de repente empiezan a bostezar
y se quedan como muy lentos al contestarme. Y uno dice, no, mejor te hago un nivel de azúcar a ver cómo andas. Eso podría indicar que los niveles Eso están está, bajos. exactamente. En una persona que no es diabética, doctora, ¿cuáles podrían ser las causas? Porque sé que la médula del tema es en las personas diabéticas, pero una persona no diabética, un bajonazo de azúcar, ¿por qué puede ocurrir? Ok, entonces vos puedes tener un bajonazo de azúcar porque tenés, por ejemplo, un problema en el hígado. Recordamos que el hígado es el que produce el azúcar cuando no comes. Entonces, si tengo cirrosis o tengo un problema hepático severo, no va a tener esa capacidad el hígado. Entonces, problemas hepáticos, también puede ser, como decíamos, el licor. Se ven más en diabéticos, pero también si vos tomas mucho licor, al día siguiente podrías tener un bajonazo. Hay ciertos medicamentos que producen los bajonazos y te decía también lo del tumor productor de insulina, ¿verdad? Se llaman insulinomas. Entonces, esos tienen bajonazos en la mañanita. Personas sanas y de repente en ayunas generalmente empiezan a tener caídas al suelo, ¿verdad? Por bajonazos de azúcar. Son como las causas. Y el otro, que es otro también frecuente, que era estos pacientes que son muy nerviosos en general, personalidades muy nerviosas y tienen el páncreas muy reactivo. Entonces, lo que pasa es que cuando comen, digamos, un queque con helado, o sea, cosas fuertes cargadas de azúcar. Exacto, cargadas de azúcar, lo comen y uno diría, pero más bien se le va a elevar, ¿verdad? Eso lo pensarías. Claro. Pero lo que pasa es que si tenés un páncreas que se pone muy nervioso a grandes cantidades de azúcar, produce mucha insulina. Entonces, mete lo que te comiste y mete lo del hígado. Entonces, puedes tener un bajonazo. Esta es la parte reactiva de la que usted hablaba. Exactamente. Sí, aquí hay en pantalla también una información muy interesante que nos colgaba la doctora sobre las principales causas, que es parte de lo que ella ha estado hablando y a modo de resumen me gustaría que usted las tenga. Cuando hay hipoglicemia o bajonazos de azúcar, una de las primeras causas, ya por sí solo lo explicaba la doctora, es diabetes, las enfermedades del hígado como cirrosis o algunos medicamentos. Aquí en particular, doctora, ¿qué tipo de medicamentos? No en pacientes diabéticos. Exacto. ¿Qué tipo de medicamento puede bajar el azúcar? Generalmente, por ejemplo, betabloqueadores. Los betabloqueadores son medicamentos que se usan para la presión arterial. Y a veces, o sea, es muy poco frecuente, pero esos medicamentos, sobre todo inclusive cuando los toman diabéticos, tienden a tener un poquito más bajo el azúcar. O sea, los medicamentos no es tan frecuente que produzcan bajonazos, más bien hay más medicamentos que producen altonazos de azúcar. Ajá, entiendo. Ya hablando en personas diabéticas como tal, doctora, ¿cuáles son las causas para que haya una hipoglicemia? Exacto, entonces, está el diabético que está con insulina, o con medicamentos que pueden producir bajonazos de azúcar, que básicamente son en Costa Rica la glibenclamida, la glicazida y la glimepirida. Esos tres medicamentos más la insulina pueden producir bajonazos, pero el diabético puede tomar otro montón de medicamentos como la metformina y otro montón que ellos saben que pueden estar tomando, que esos medicamentos no producen bajonazos de azúcar. Entonces es muy diferente el diabético que está con insulina o que está con glibenclamida que con todos los otros que hay. Si un paciente diabético, digamos, está con metformina y con dapaglifosina, con otros medicamentos y no se toma ninguno de esos dos, cero riesgo de que tenga bajonazo. O sea, digamos, un paciente con metformina y de repente no quiere comer, no hay problema. O sea, porque son medicamentos que no producen bajonazos de azúcar. Si vos estás con insulina o con esos otros tres medicamentos vía oral, sí pudieras tener un bajonazo de azúcar. Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué van a tenerlo? Bueno, porque son medicamentos, o sea, cuando vos comes, digamos, si vos ahora te comiste el tamal, ¿verdad? Entonces, tu páncreas, un poquitico, sí, ya voy. Entonces, ¿verdad? Te comiste el tamal. Y entonces, ¿qué pasó? Que tu páncreas inmediatamente produjo insulina para meter lo que te comiste, que se convirtió en azúcar, porque es un tamalito, a meterlo a las células, porque si se queda en sangre, todos seríamos diabéticos, ¿verdad? Se irían acumulando. ¿Ok? Entiendo. Ok, pero ¿cuánto se produjo de insulina? Tu páncreas produjo la insulina de acuerdo a lo que vos te comiste. ¿Okay? Si comiste todo el tamal y era un tamal muy grande, se produjo más insulina. Si comiste un tamal pequeñito, menos insulina. Y si no comiste, no produjo insulina. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué pasa si yo te inyecto la insulina y de repente la persona come menos? Claro, hay un exceso de insulina. Exacto, y entonces, ¿qué va a pasar? Que mete lo que comió más lo del hígado.
Y entonces la persona va a tener un bajonazo. Entiendo. ¿Ok? Pero también, por ejemplo, si la persona, por ejemplo, se le calcula una dosis de insulina, pero ¿verdad? Uno no le está cambiando la insulina todos los días al paciente diabético. Entonces uno le dice, vea, póngase tanto de insulina en la mañana, tanto en la noche, para que él coma el desayuno, el almuerzo y la cena similar a lo que generalmente come. Entonces de repente la persona, digamos que desayunó un pinto con un huevito y una fruta. ¿Ok? Eso requiere, digamos, que 30 unidades en esa persona de insulina. Pero de repente un día desayunó solo un pedazo de queso y una fruta. Requeriría menos. Entonces, obviamente, eso que comió es menos de lo que se le había calculado para la insulina. O de repente, entonces va a tener un bajonazo. O de repente al revés, ¿verdad? Llegó y se comió un queque con un tamal y un fresco. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a andar alto porque se puso la misma dosis. Sí, vamos bien. Por supuesto. Ok, entonces, ahí lo importante, ¿verdad?, es que la persona tiene que comer a sus horas, ¿verdad? Porque también, de repente, un diabético con insulina decide que el almuerzo, digamos que vos estás trabajando, no te dio chance, sos diabético, estás acá, estás conmigo, y no almorcé, pero te habías puesto la insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa insulina ya está ahí. Si vos no fueras diabético, como decíamos, vos no producís la insulina si no desayunaste o si no almorzaste, pero ya la insulina se la pusieron. Sí. Entonces va a caer en un bajonazo. Perdón, es una regla de oro entonces, doctora, que tiene que haber alimento a su hora. Sí, si te das con insulina o con esos 3 medicamentos que hablamos. Porque, como te digo, por ejemplo, tenemos pacientes diabéticos con solo metformina o con otros medicamentos, pero que no producen... Aquí voy a ver si esto me ayuda. Que digamos que con otros medicamentos que realmente no producen bajonazos, ese paciente si quiere no almuerza. Ajá. ¿Okay? Sí, le entiendo. Ahora, ¿qué otros factores? Por ejemplo, si vos haces mucho ejercicio, ¿verdad? Y sobre todo aeróbico, ¿verdad? Como correr, ¿verdad? Saltar, bailar, cantar como aquel día en tu anuncio, no. Ajá, en otros casos. Bueno, que lloraste, todo eso trae cierta gasto de energía. Pero digamos, si realmente la persona hace mucho ejercicio intenso, no por ir a caminar 15 o 20 minutos, ¿verdad? Pero si la persona llega y hace mucho ejercicio intenso y ya se puso la insulina y comió muy similar, puede tener un bajonazo. ¿Okay? Entonces, en estas personas se recomienda coma antes o mídase la glicemia antes de ir a hacer ejercicio o después, porque después del ejercicio tu insulina es más activa. Entonces, puedo tener también un bajonazo. Otros factores, por ejemplo, uno se les dice a los pacientes diabéticos con insulina, si usted va a ir a manejar, ¿verdad? Más de 1 hora, o sea, va a ir aquí a Guanacaste, ¿verdad? Con las presas, mídase la glicemia antes. Si está en menos de 110, cómase algo, ¿verdad? Porque ya va a ser un periodo largo. Ajá. Y también siempre que tengan cosas cerca, ¿verdad? Por cualquier cosa de un bajonazo. Cuando uno habla de esto, doctora, también intento ponerme en los zapatos de un paciente diabético. ¿Qué tan complicado puede ser esto de la responsabilidad, además, que el paciente tiene con su salud? Sí. Digo, porque coordinar todo esto, tener lista la insulina para me parece que hay un planeamiento previo para llevar un tratamiento responsable. Sí, ser diabético no es fácil. No es fácil, es una enfermedad seria, tiene cosas buenas porque pueden vivir, si Dios quiere, hasta los 80 años bien, ¿verdad? Si se cuidan, pero sí requieren muchas responsabilidades. Por ejemplo, los que están con insulina, ellos tienen que estar pensando como si fueran ellos el páncreas. Comí más, tengo que ponerme más, comí menos, tengo que comerme menos. Si hice más ejercicio, el tipo de comida, ¿verdad? No, debo ser aburrido en las comidas. ¿Aburrido en qué sentido? Bueno, que si desayuno tales cosas, no es que de repente no desayune nada, o si la cambio, tengo que cambiar los carbohidratos por carbohidratos, las proteínas por las proteínas. Debo comer a mis horas, debo inyectarme a mis horas. Si hago ejercicio, tengo que tener precauciones. O sea, sí, no es fácil. Es conveniente que además un paciente diabético tenga en su tratamiento la intervención de un nutricionista. Claro. Claro, y un educador en diabetes. Existen los educadores en diabetes, muchos son nutricionistas, pero hay de todas las carreras, ¿verdad?, del área de salud, que los educan, porque vos sabes que los médicos somos, ¿verdad?, cita rápida y tómese tal cosa, y no somos mucho, desgraciadamente, de educar. Y entonces el paciente diabético requiere su nutricionista y ojalá un educador o una nutricionista educadora en diabetes que le vaya enseñando todas estas cosas que tiene que ir haciendo. Pienso en una persona que recientemente está siendo diagnosticada con diabetes, doctora.
Este equilibrio que hay que mantener entre lo que como y la cantidad de insulina debe generar cierta duda, incertidumbre. Y la gran pregunta, ¿lo estaré haciendo bien? Claro. ¿Quién te dice si lo estás haciendo bien? Uno, tus niveles de azúcar, ¿verdad? Que para eso, como te digo, si te pusieron insulina, ¿verdad? Porque puedes estar iniciando diabetes y te dejo, como te digo, metformina o dapaglifosina, un medicamento que no produce bajonazo, que igual vas a tener que hacer una dieta para que se controle el azúcar y vas a tener que hacer una dieta para que a futuro se alargue el proceso a llegar a tener insulina. Pero eso es más fácil porque no tengo bajonazos. Y el bajonazo de azúcar es lo más temido. O sea, si vos me decís, ¿qué es lo que más teme un diabético en las encuestas? Vos dirías ¿qué? A vos digamos, yo te digo hoy, Omar, sos diabético, ¿qué es lo que vos más temerías? Sí, que tengo un bajonazo de azúcar abrupto. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, imagínate vos aquí haciendo la entrevista, claro, y de repente empecés a sudar frío y caigas al suelo. Vos decís, no vuelvo a salir en la tele, ¿verdad? Qué pelada. O sea, claro. O muchachos, imagínate, ¿verdad? O sea, estar en la U y caer y no acordarse ni lo que dijiste, porque si es un bajonazo severo, que como te digo, ya no le llega síntomas, o sea, no le llega energía al cerebro, la persona cae o puede decir tonteras. Y eso es lo más temido, más allá que las complicaciones, ¿verdad? Que si la ceguera, que si el riñón, que toda la cosa estas que pueden sufrir, ¿verdad? Si tienen el azúcar alto por muchos años, el bajonazo de azúcar es terriblemente traumático, sobre todo si es severo. Severo es que la persona ya tiene dificultad cognitiva, ¿verdad? De la parte de pensar y no puede ni asistirse él solo a comer. ¿Por qué? Porque ya no estás pensando bien. Ahora, si es una hipoglicemia severa, pues es más fácil, te dio hambre, temblorcito y ya los que están educados saben que inmediatamente tienen que irse a comer algo con azúcar. El hablar lento, doctora, también podría ser una señal de que el azúcar bajó. Como te digo, es interesante, todos hacen cosas diferentes, o sea, lo que es frecuente es lo que dijimos, ¿verdad? Digamos, la sudoración, la irritabilidad, como el desmayo, ¿verdad? Se me están yendo las luces. Eso es leve. Pero si ya bajó mucho y tenés una falta en la parte de pensamiento, puedes empezar a bostezar, a decir cosas inadecuadas, o a hablar lento, como que no pensás bien, ¿verdad? Y si ya persiste y sigue bajando y no se trata, caen al suelo. Si es un adulto mayor se puede quebrar, ¿verdad? O podés tener un accidente de tránsito. Sí, mencionaba usted ceguera, que me llamó mucho la atención, problemas en los riñones. ¿Ya estamos hablando de complicaciones de hipoglicemia? No, vamos a ver. Esas complicaciones, como son la ceguera, los riñones y las amputaciones, generalmente se dan después de 10 años acumulados de azúcar alto. Son como las complicaciones al revés, por azúcar alto. ¿Ok? Ahora, por bajonazos de azúcar es diferente. Bajonazos de azúcar es simplemente sentirse mal, pero que si te sentís muy mal puedes caer al suelo. Ahora, sí se asocian los bajonazos a infartos. Hay una asociación que si vos tenés muchos bajonazos te pueden dar un infarto, ¿ok? También se asocian a fracturas, accidentes de tránsito, a la sensación, inclusive hay bajonazos de azúcar tan severos que las personas cuestan recuperarse de 1 a 2 días en la parte cognitiva. O sea, en la parte ya como de sentirse igual que antes. Sí, le comprendo. Aquí hay una televidente, doña Ceci, que le pregunta, si una persona tiene que inyectarse, pero tiene un bajonazo, que me parece que esta es una de las consultas también más comunes en los pacientes diabéticos, tiene que inyectarse, pero sufre un bajonazo de 54, ¿igual debe inyectarse o no? No, en el momento de un bajonazo, la persona en ese momento lo único que tiene es que subir su azúcar, ¿ok? Tiene que subirla. Si me inyecto no me va a ayudar, ¿no? Porque estoy inyectando mi insulina. ¿Qué hace la insulina? Bajar el azúcar. ¿Okay? No bajarlo a hipoglicemia, sino bajarlo, pero ahora estamos en bajonazo. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy en un bajonazo, lo que yo tengo que hacer es inmediatamente, si ya estoy en menos de 54, ni se vayan a medir. Bueno, ya de por sí ya se midió y vio que estaba en 54, ¿verdad? Pero a veces ante la duda no da chance ni que se midan el azúcar. Si yo tengo sospecha que yo estoy sudando frío y que me siento mal, corran a comerse algo que tenga azúcar para que lo suban. ¿Cómo qué? Bueno, media tacita de jugo de naranja, o pueden, digamos, comerse una cucharada de miel de abeja, o una cucharada de azúcar, o 8 confites, o un chocolate. O sea, todo lo que siempre les prohibimos comer, cómanlo en ese momento, ¿verdad? Pero en ese momento, rápido, ¿ok? Y ahí, generalmente, el paciente en 5 minutos responde rápidamente y se siente bien.
Si a los 15 minutos no ha respondido, se dice, coma si otra vez eso, otro jugo, digamos, otra media taza de jugo de naranja, porque tampoco es que se coma, ¿verdad?, de una bolsa de jugo. Tampoco el exceso. Sí, tampoco la torta chilena con la leche condensada y todo, porque entonces va a tener un altísimo nivel. O sea, cómase algo que le va a subir. Y después de que se le suba, ese poquito de azúcar que te estás comiendo te va a durar entre 15 y 30 minutos en sangre. Entonces, después de que te sientas bien, vaya y cómase algo que la absorción va a ser lenta para mantener su azúcar. ¿Qué tipo? Una tortilla con queso o un sándwich. Entonces, siempre pongo el ejemplo, es así. Si vos tenés es como si te quedaras en el carro varado y llega alguien y te presta gasolina, te la presta para que vayas a la bomba, ¿verdad? No para que andes. Correcto. ¿Cierto? Pues igual. Entonces, si yo tengo un bajonazo, lo que yo tengo que hacer es comerme algo con azúcar para que suba y luego cómase el sándwich o la tortilla con queso, como que sería como ir a la gasolinera para que ya me carguen, para que me dure ese tiempo. Porque hay mucha gente que dice, ayer discutía el viernes discutía con un paciente que él le gustaba, cuando tenía un bajonazo, comerse un sándwich porque él sabía, o una tortilla, un pan con miel, porque sabía, o con jalea, porque sabía que se le iba a subir el azúcar. Pero ahí no hay que comerse el pan en ese momento, porque el pan va a disminuir la absorción de la miel, sino cómase directo, ¿verdad? Directo, la miel, la cucharada de azúcar, las 8, o hay tabletas de azúcar específicamente, que yo me puedo comer 3 tabletas y con eso yo elevo. Pero solo voy a tener, es como para sentirme bien, para pensar bien. Ahora sí, vaya y se come algo que le vaya a durar, tipo un sándwich o una tortilla. ¿Sí me entiendes? Sí, claro que sí. ¿Cuándo es conveniente, después de esta ingesta, volverse a chequear? 15 minutos después, el azúcar. Después de que yo me comí algo con azúcar, e inclusive si me comí el sándwich, 15 minutos después debo chequear mi azúcar nuevamente. Tenemos la consulta en video, doctora, de un televidente y lo vamos a atender. Este es su monitor acá para ver. Hola, muy buenos días. ¿En qué podemos servirle? Buen día, Carlos de Cariari. Con respecto al tema, bueno, mi suegra hace poco le pusieron un catéter, pero presenta todos sus síntomas. Yo le tomo el azúcar y sale en 135, 126 en ayunas. Y ya comiendo le sale en 154, 135. ¿Es normal eso? Sí. Muchas gracias. Sí, don Carlos, sí, excelente. O sea, si ella está con insulina y el médico le dijo que lo máximo era 130 en ayunas, está muy adecuado. Él ya come y se le eleva, obviamente, ¿verdad? Y ya en el día ella podría andar hasta 180, ¿verdad? Si es una paciente que está con insulina. Si, como digo, si está con medicamentos que no producen bajonazos, sí somos más exigentes. Les pedimos menos de 110 en ayunas y después de haber comido a la hora o a las 2 horas, el paciente debe andar entre 100, digamos, 1 o 2 horas después, menos de 180. Sandra Marín dice, doctora, una hipoglicemia puede paralizar sin que la persona pueda hablar, moverse, según el sensor o glucómetro. Ahí hay una coma. Según el sensor o glucómetro, marca LO en sangre, 40. Ella tiene 12 años y hace 1 año y medio debutó como paciente diabética. Y está con insulina, ¿no dijo? No nos lo aclara, pero dice que... primero pregunta si puede paralizar incluso. Claro, exacto. Sí, puede paralizarlo. O sea, la persona puede caer al suelo y perder totalmente el conocimiento. Y puede hasta convulsionar, si no se trata oportunamente, ¿verdad? Si yo lo trato inmediatamente con miedo, eso no va a llegar, ¿verdad? Entonces sí puede llegar a eso. ¿Y qué era lo otro que decía, Omar? Sí, que... el glucómetro marcó en sangre 40. Ah, sí, exacto. Entonces sí, obviamente, ¿verdad? Está en una hipoglicemia severa. Y en esos momentos la persona que está cerca debe ponerle azúcar en los carrillos. O sea, le abren la boca y le ponen a la par de los dientes, ¿verdad? Donde está para absorber, le pueden poner la miel de abeja o azúcar o debajo de la lengua, que por ahí se puede absorber. Mientras llaman a emergencias, ¿verdad? Para que se lo lleven, para ponerle un suero o algo necesario. En este caso es una niña, tiene 12 años, doctora. Sí, ella es una tipo 1, probablemente es una diabética tipo 1 que se inyectan 4 veces. Y sí, en esos casos también el Hospital de Niños les da una inyección a los diabéticos tipo 1 que se inyectan 4 veces y, como les digo, son niños en general, aunque pueden ser adultos porque ya crecieron, pero la mayoría se diagnostican a la edad de niños. Les dejan
una inyección que se llama glucagón que hace que el hígado tire más azúcar a la sangre. Entonces se les puede poner en una emergencia. En este caso de parte de doña Luz Mari Ureña, es normal que una persona que toma metformina 2 veces al día y se cuide con comidas, que siempre tenga el nivel de azúcar en más de 150. ¿Qué está pasando aquí? Pregunto. Ok, entonces ahí no habría un bajonazo, lo que está es alta, ¿verdad? Y la metformina, como decíamos, 2 veces al día no produce riesgo de bajonazo. Entonces ahí tienen que agregarle medicamento para que llegue a los niveles ideales, porque esa persona debiera andar en menos de 110 en ayunas y no más de 140 antes de comer. Muy bien, Yesenia Sánchez dice, doctora, quería comentarle que me da de un momento a otro temblor de manos, sudoración, hambre, y aunque coma algo queda el cuerpo bastante agotado. Me hicieron una vez la glicemia en ayunas, pero el resultado fue normal. Sigo con la duda de qué es lo que me puede estar sucediendo y tengo años de estar así. Sí, no, ahí sí, o sea, si la persona está teniendo bajos de azúcar constantemente, ¿verdad? Tiene que readecuarle el tratamiento, ¿verdad? Porque la persona no puede estar teniendo bajonazos de azúcar y que a cada rato se esté sintiendo mal. Ahora, ahí también siempre es importante, Omar, que digamos, si yo no soy diabético, yo puedo tener, o si soy diabético, puedo tener esos síntomas y ser otra causa, ¿verdad? Por eso lo ideal, ojalá, si hay tiempo, pues chequear a la persona para ver si es un bajonazo. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que se puede sentir, inclusive diabéticos o no diabéticos, desmayados y no necesariamente ser un bajonazo. Por ejemplo, las personas siempre que alguien se medio desmaya, siempre la gente cree que es bajonazo, ¿verdad? Como te digo, si es un diabético, ante la duda le damos azúcar, porque ya ahí no vamos a corrernos el riesgo y luego lo medimos para ver si fue un bajonazo o no, si no pudimos hacerlo antes. Pero si una persona, como vos, digamos, empieza a sentirse decaído y digamos, pálido, pues todo el mundo te va a acercar azúcar, pero no necesariamente. Vos podrías tener una presión baja, o podrías tener un cuadro de colitis, o podrías tener un cuadro de deshidratación, o un golpe de calor, o una arritmia cardíaca. Sí, le entiendo, doctor. Ahora con el tema del COVID, por ejemplo, todos hemos aprendido la importancia de tener un oxímetro en casa, por ejemplo. Exacto. Para estar chequeando oxígeno en sangre. Con el tema de la diabetes, no sé si nos falta un poco de educación. El glucómetro, por ejemplo, la importancia de tener un glucómetro en casa cuando sabemos que nuestro familiar es diabético, por allí para que usted nos jale las orejas un poquito. Y segundo, ¿qué pasa si yo, como familiar, me doy cuenta que este paciente o este amigo mío está sufriendo de una hipoglicemia? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Exacto. Entonces, si yo, o sea, lo que vos decís es cierto, ¿verdad? Lo ideal es tener un glucómetro si hay alguien que es diabético, porque si la persona se siente mal, es medirle el nivel de azúcar, ¿verdad? Entonces yo sé que si es diabético, está en menos de 70, corra y dele algo con azúcar, lo que tenga. O sea, como digo, si tiene el juguito de naranja, perfecto, jugo de manzana o miel de abeja, o coja una cucharada de azúcar y se la pone, ¿verdad? Alcáncele rápidamente algo para que coma, ¿verdad? Si inclusive la persona se siente muy mal, no le vayan a medir el azúcar para ver si es un bajonazo, dele en eso, porque la idea no es que caiga al suelo. No se la juegue. No se la juegue, dele rápidamente eso. Eso es lo que la persona debe saber, ¿verdad? Si vive con una persona diabética, ¿verdad? O sea, debo tener cosas igual que el paciente diabético, que debe saber que o anda tabletas de azúcar o anda, pues un chocolate, un azúcar, un confite aquí no, porque se lo termina comiendo sin bajonazo, ¿verdad? Pero además de todo se le va a poner caliente, pero puede andar sobrecitos de azúcar o puede andar, hay gente que mete la miel de abeja en un shot, ¿verdad? O como te digo, hay tabletas de azúcar, 3 tabletas de azúcar que se pueden comer inmediatamente. Eso también lo debe saber, digamos, hay pacientes que le dicen, mira, mi marido estaba haciendo el jardín y de repente lo llamé y lo vi que no me respondió. Y se vino muy lento y se sentó y él nunca se sienta, ya la esposa inmediatamente dijo, está haciendo un bajonazo. O sea, porque tienen un comportamiento erróneo, diferente. Entonces inmediatamente le da algo. ¿Cada cuánto recomienda usted estar chequeando, midiendo esos niveles de azúcar, doctor? Ok, si el paciente está con insulina, ¿verdad? Conste, estamos hablando de pacientes con insulina o con esos 3 medicamentos, porque si yo estoy como aquel otro que nos preguntó, que solo está con metformina, no tengo que estarle chequeando solo para saber si está alto, pero no tengo que estar tan en control porque no va a tener riesgos de bajonazo. Sería el control para saber que no ande alto y que tengan que más bien agregar medicamento. Pero si es por bajonazo, si la paciente está con insulina y digamos se pone solo insulina en la noche, por lo menos la glicemia de ayuno se la debe hacer 2, 3 veces por semana o en el momento que se sienta mal. Si la persona está con 1, 2 o 3 dosis de insulina, entonces ya no solo en ayuno, ¿verdad? Sino antes del almuerzo o antes de la cena o cuando se sienta mal.
en ese momento Sí, debe hacerlo. la opción de cambiar la insulina por medicamentos que no generen hipoglicemia, ¿por qué no pensar en Sí, sería eso? ideal, exacto, y ahora tenemos bastantes alternativas. Lo que pasa es que es una excelente pregunta, pero digamos, ¿qué es lo que pasa? El páncreas, te decía yo que es como un caballito, ¿ok? Ese páncreas se va a ir cansando en el paciente diabético tipo 2, se va cansando, se va cansando, se va cansando. Entonces, al inicio, con solo que le des un medicamento que no produce bajonazo, le sustituís lo que él no produce. Pero luego se te cansa más. Entonces ya le das 2 y luego le das 3. Y ya luego en un momento dado, ese páncreas no trabaja con medicamentos, ya le necesita insulina. ¿Ok? Ahora tenemos medicamentos nuevos, inyectables, que no son insulina, que lo podemos dar antes de la insulina. Y luego ya si el paciente, ya ese páncreas se sigue cansando, hay que poner insulina. Y entonces ahí sí no hay alternativa. Se vuelve vago el páncreas. Exacto. O sea, es como yo le digo a mis pacientes, el páncreas es como un caballito, ¿ok? Te heredaron un caballito ruco, perezoso, se cansó, ¿ok? Pero se cansó en que en vez de que vos requerías, por ejemplo, 4 vasos de insulina, ahora te produce 3. ¿Está bien? Entonces uno le sustituye el vaso que le falta con pastillas. Luego te dijo que 2. Entonces le sustituimos con 2 pastillas. Luego te dijo que 1. Entonces le sustituimos el otros 3 con otra pastilla. Pero si ya es menos de 1, generalmente requiere insulina. Ya no responde a los medicamentos. Le entiendo. Unas consultitas más, doctor, antes de irnos. Dice Chir Valenciano que la hija tiene 12 años y su azúcar está en 70, pero su producción de insulina está en 43.9. ¿Qué sugiere usted para poder ayudarla? Está en 70 el azúcar. Ajá. Y su producción de insulina, nos Ok. anota ella, está en 43.9. En ayunas, probablemente. Bueno, eso es diferente. Vamos a ver, ella tiene un nivel, ella no es diabética y tiene un nivel de azúcar normal, pero está produciendo mucha insulina para tener ese azúcar normal. Eso significa que la persona probablemente es gordita. Y entonces, cuando uno se engorda, le hace que ese caballito o ese páncreas tenga que trabajar más de la cuenta para poder mantener su azúcar normal. Porque lo que pasa cuando uno se engorda, y sobre todo de pancita, es que haces que tu insulina sea menos efectiva. Entonces, vas a obligar al páncreas a producir más insulina para mantener tu azúcar normal. ¿Verdad? Es como tener trabajadores lentos. Si vos tenés 2 o 3 trabajadores lentos, entonces decís, pues ya, o trabajo yo más o necesito más trabajadores porque no llegan. ¿Ok? Entonces, si vos te engordás, vos requerís más insulina, pero para mantener tu azúcar normal. Pero ¿qué va a pasar con ese páncreas? Que se va a ir cansando en el tiempo, porque le está sacando más de lo que tenés que sacarle. Por acá dice Katiana, yo tomo la metformina una antes de cada comida y en el almuerzo tomo la metformina y glibenclamida. Me dan muchos bajonazos de azúcar y mi glicemia en ayunas siempre está en 142. ¿Algún consejo para ella? Entonces, la glibenclamida es la que le puede estar produciendo hipoglicemias, bajonazos, ¿ok? Pero andar en ayunas en 142, ella anda alta, ¿verdad? Más bien requiere un medicamento para bajarle la de 142, ojalá a menos de 110. Pero si los bajonazos son en la tarde, entonces tenemos que ver si ella está comiendo sus tiempos o si requiere menos glibenclamida y otros medicamentos que no produzcan bajonazos de azúcar. Por acá dice doña Sandra, Omar, si tiene insulina inyectada 4 veces al día, ¿cuál es la recomendación? Ok, entonces si tengo insulina 4 veces al día, ponérselas a la hora adecuada, que es las insulinas de acción rápida, media hora antes de las comidas, ¿verdad? Y la insulina de acción lenta, si esa sí puede ser en la mañana o en la noche y no tiene que ver con la comida. Entonces, tiene que comer muy similar y a las mismas horas en general, porque si no, el problema va a ser que lo que hablábamos, ¿verdad? La persona se puso la insulina y, digamos, no desayunó a tiempo, que lo ideal es mínimo máximo media hora después de inyectarse. Entonces, se inyecta y desayune. Ahora, si con el desayuno, esa insulina que se puso, le sale bien el azúcar, estamos bien. Pero si con ese nivel de insulina desayunó y tuvo después un bajonazo, hay que bajarle ese nivel porque realmente está requiriendo menos insulina. O si anda alta, hay que aumentársela. Ahora, lo importante acá es que si ella desayuna, almuerza y cena y tiene meriendas, que sean muy similares en la proporción de carbohidratos, que son las harinas, de proteínas y de grasa. Porque el problema acá es, como decíamos, que si la persona se pone bien la insulina,
digamos la insulina en la mañana, y después anda bien, con un desayuno normal, digamos, que el poquito de pinto, un huevito y una tajada de queso, pero de repente esa persona no desayunó más que 2 frutas, entonces va a tener un bajonazo. O sea, que coma similar y siempre a sus tiempos. Doctora, gracias por el tiempo. No, gracias Omar por invitarme. La tos que me agarró, pero... No, nada que ver, no se notó. Yo creo que... Yo creo, doctora, que denos un consejo a partir de qué edad nosotros ya por responsabilidad debemos saber. Yo me imagino que hay mucha gente que es diabética, que anda en la calle y no sabe que lo es. Sí, se considera que el 50%. Eso es increíble, es altísimo. ¿A qué edad ya usted cree conveniente que hagamos un diagnóstico, un chequeo en sangre para ver cómo estamos? Ok, si la persona tiene factores de riesgo, ¿qué son factores de riesgo? Ser muy gordito, sobre todo de panza, tener más de 20 años y tener familia diabética, ¿verdad? Entonces, después de los 20 años, sí debieran hacerse un control. Si sale normal, cada 2 o cada 3 años, estarse haciendo un chequeo, ¿ok? Ahora, si la persona, digamos, es una persona muy delgada, 0 factores de riesgo de diabetes, puede hacerse, ¿verdad? Después de los 20, un control cada 5 años, ¿verdad? Básicamente. Ok. Gracias. Ya lo saben todos, si somos gorditos, sobre todo de aquí. Sí, yo no quiero que me vean la pancita. Doctora, le deseo una feliz semana. No, gracias Omar, de veras, por invitarme. La Gracias doctora, a todos. no, gracias a usted. La doctora Mari Binocura es endocrinóloga. Le voy a dejar un número de teléfono para que usted consulte con ella, 2278-6460. Es lo que le ofrece la doctora para que le contacte, 2278-6460. Gracias, doctora. No, gracias a vos, Omar. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.